¿Cómo están? A la distancia, como estamos ahí, pero bueno, a la distancia físicamente, pero cerca con el corazón. Estamos en una fecha muy especial, hoy es Rosh Hodesh, hoy es nueva luna, nuevo mes, nuevas energías, es el mes de Av, Menahem Av, el consuelo de Av, un nuevo mes, y estamos en plenas 3 semanas también, que son fechas especiales, fechas fuertes, que tienen que ver con la destrucción del Beit HaMikdash, pero vamos a tratar de verlo de otra manera y vamos a tratar de cambiar un poco dentro de nuestra percepción, las palabras, y vamos a comenzar hablando de la perashá de esta semana. La perashá de esta semana comenzamos también un nuevo libro, estamos en el 5.º libro de la Torá, estamos en el libro de Devarim, Deuteronomio, y es muy distinto el libro de Devarim al resto de los 4 libros porque hace como un raconto. Moshe Rabbeinu le habla como un padre a un hijo, le habla de una manera muy fraternal, muy paternal, y le dice, hacen primero memoria de todos los lugares que estuvieron, de todas las experiencias vividas, no sin dejarles un recadito y una llamada de atención también de los momentos que tienen que recapitular y recapacitar. Pero vamos a ver algo muy interesante. La palabra, el título del Sefer es Devarim. Ahora, en hebreo, Devarim puede significar dos cosas. Puede significar palabras y puede significar davar, es una cosa, un objeto, algo con sustancia. De hecho, cuando Dios creó el mundo, lo creó a partir de la palabra. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y dijo Dios que el mundo, que la tierra saque los árboles, y se crearon los árboles. Y vio Dios que era bueno, y así con cada día de la creación. Entonces, la pregunta que tengo para hacer es, si Dios crea con la palabra, ¿el ser humano no crea también con la palabra? ¿Cuál es la importancia de las palabras que elegimos para usar? ¿Y qué importancia tiene la connotación, el enfoque y el cambio que se puede generar con una pequeña palabra? Con una palabra podemos construir y destruir. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy atentos en el uso de la palabra, en la precisión que tenemos con las palabras. Vamos a ver un par de cosas. Primero que vamos a ver es en la perashá de esta semana, hay muchas palabras y un recuento, un repaso de todo lo que fueron los 40 años en el desierto. Y en un momento está recordando Moshe en el primer capítulo, dice, Bateragnu beoleihem, el pasuk 27, y dice, y hablaron mal, la Yonará, o sea, expresaron una calumnia desde sus tiendas, y dijeron, Besinat Hashem Otanu, al odiarnos Hashem a nosotros, Otzianu Meretz Mitzrayim, nos sacó de la tierra de Egipto, la Tetotanu para darnos Bellada de Morí en manos del Emorí, del Emorreo, le Ashmideinu para destruirnos. ¿Qué palabras que usaron? Ustedes saben, esto fue la generación conocida como los Merraglim, los espías. El grupo que volvió de Boy Scouts de visitar la tierra de Israel, mandaron gente para que observe un poco y volvieron con un reporte negativo y usaron una terminología de palabras muy negativa, muy fatídica. Uno ve lo que dice acá, nos sacaron de Egipto para matarnos en el desierto, y uno dice, ¿qué pasó acá? Tenemos que empezar a desmenuzar estas palabras que usaron, porque uno dice, ¿qué no vieron que salieron de Egipto? ¿Qué no vieron las 10 plagas, los milagros que tuvieron? Entonces vamos a ver algo que tiene que ver mucho con lo que nos pasa hoy en día. Hoy en día me refiero día 120, 120 y pico de cuarentena, y uno tiene incertidumbre, y uno no sabe qué va a pasar, y uno está agotado, y uno ya dice, no sé qué sigue, y a uno le agarra ansiedad y le agarra desesperación. Y el problema con la ansiedad y la desesperación es que hay palabras muy comunes que uno usa cuando está desesperado, que son nunca
y son jamás, y son siempre me pasa lo mismo, y nunca, y no veo la alternativa. Entonces acá las palabras que usaron fueron palabras tremendas, pero tienen que ver, nunca vieron cuando hay un chico en la escuela, viene enojado con el maestro y dice, odio a mi Moré, lo odio, no, lo que me hizo es terrible, no puedo más, todas las cosas que me hizo. Mirá, no es real que vos lo odias, solamente estás enojado en este momento, pero en el enojo uno dice palabras sin sentido. Y yo creo que más allá de los chicos, en cualquier relación, cualquier comunicación, cualquier intercambio en pareja, entre amigos, entre hermanos, a veces cuando hay palabras dañinas, palabras que lastiman, uno no tiene la plena intención de decirlos. Está haciéndolo en ese momento por las circunstancias, porque está desesperado, está en un modo que no ve más allá, o sea, se encerró en el esquema y eso es una queja. Cuando uno se queja, ¿de qué te quejas tanto? No, pero está todo mal, mirá cómo está la situación, mirá cómo está el país, pero analizaste de verdad las cosas, estás viendo el concepto de lo que está en el fondo de todo el asunto. Vos, no, porque a mí todo me sale mal. No, no existe que todo te sale mal. Tenés un montón de cosas buenas. Cuando viene un amigo y nos dice unas palabras de aliento, ¿qué nos dice? Mirá a tu alrededor, no te encierres en el problema. No, porque la luz, se me cortó la luz y la boleta que me llegó, es un problema, es verdad. Pero tenés una cantidad de cosas buenas para agradecer en la vida, una cantidad de cosas positivas para encontrar, que vos te enfocás y te encerrás, y esta es la clave, encerrarse encasillarte en una palabra, y vamos a ver cómo a través de buscar precisión en las palabras podemos encontrar la libertad de este encierro, de estar atrapado. Es muy importante devarim, qué palabras que transforman nuestra realidad. Entonces, hay que saber leer entre líneas. Cuando primero vamos a hablar de cómo recibimos las palabras hirientes. ¿Realmente se refería a lo que estaba diciendo? Cuando viene mi hijo, mi hermano, y me dice, mirá, te odio, o no, sos un desastre, o me dice alguna palabra hiriente, tengo que analizar, ¿de verdad se refiere a eso? Me parece que hay que saber leer entre líneas y decir, hay que encauzar. Por eso, Moshe Rabbeinu, a pesar de que le repite esas palabras, él está entendiendo que ellos no estaban siendo plenamente conscientes de la situación. O sea, ¿cómo les contesta Moshe? Les dice, miren todas las cosas que Hashem hizo para ustedes. Observen, y ustedes lo que están diciendo, es muy interesante cómo sigue el pasú. Ustedes derritieron el corazón de sus hermanos, y les dije, no se asusten, Hashem lo que Hashem su Dios es el que va frente a ustedes, y Él va a luchar por ustedes, como todo lo que le hizo a ustedes en Mitzrayim. Así sigue diciendo el versículo siguiente, y dice, Ubamidbar ayer raíta, en el desierto que viste, que Hashem te cargó como que carga un hombre a su hijo en todo el camino que fueron, Bekola Derech ayer alachtem, Adbo Ahem Adamakumase, hasta que llegaron acá. Ubadabarazé, la palabra dabar, Ubadabarazé, y en esta cosa, pero también en esta palabra, Einehem Minim, ustedes no creen, Hashem lo que Hashem, en Hashem su Dios. O sea, lo que Moshe, Aolech Lifneihem, el que va delante de ustedes en el camino, durante el día y durante la noche, entonces la conversación y la respuesta de Moshe es la respuesta de un padre que consuela a su hijo y le dice, yo sé que estás irritado, yo sé que estás, anda a dormir, estás cansado, no estás viendo la gran imagen, no estás viendo la foto completa, estás solamente enojado en este momento, tenés que recapacitar, tenés que volver a pensarlo, pero también esa es la capacidad del padre en ver que su hijo está recapacitando. Y es interesante, otra cosa a notar, que el suceso que pasó en el momento que vinieron los espías y hicieron este relato, ¿ustedes saben qué fecha era? ¿Qué día pasó la historia de los Meraglim, que el pueblo judío se pasó la noche llorando y quejándose de la mala fortuna que tenían? Nos dice la Gemara, nos dice el Talmud en Ta'anit, era la noche de Tisha B'Av. Era la noche del 9 de Av. Exactamente la noche que se pasaron quejándose, llorando
y pensando que estaban en las últimas y era el final de la historia y que estaba todo mal, era la noche del Tisha B'Av. Y la Gemara nos dice unas palabras muy duras, que Hashem dijo en esa noche: ustedes lloraron sin sentido, esta noche se va a convertir en noche de llanto con sentido. O sea, esto va a quedar como un día marcado y van a tener motivos para llorar. O sea, no es que no es una venganza, pero el concepto es, si de algún día tengo que elegir para que pasen cosas, este fue el día que va a suceder, y después nos cuenta que sucedieron la destrucción del primer Beit HaMikdash, el segundo Beit HaMikdash. Pero vemos que en todos los días del calendario, el día que se eligió era este día que ellos vieron que no tenían perspectiva. Entonces tenemos que analizar un poco más en profundidad el cuidado, la atención que tenemos que tener en el uso de las palabras, en el uso de también entender que en ese momento ellos qué querían decir. Pero vamos a pasar un poco a un cambio completamente de lo que venimos diciendo. Y la idea no es hablar de algo malo, sino hablar justamente de que ellos podían transformar esa visión. Y tenemos que tratar de buscar siempre la palabra correcta, la palabra justa, la palabra positiva. Y es muy interesante, no sé si tuvieron acceso, hay un libro que salió traducido ahora al español, de un rabino que escribió, se llama Yosef Telushkin, la editorial Sigal lo sacó hace poco, que es El Rebe. Es un libro que es una biografía del Rebe de Lubavitch, escrita en español. Es un escritor bastante conocido en Estados Unidos, que sacó una mini biografía, es un libro de bastantes páginas, muy completo, y le tardó varios años, más de 5 años trabajando. Y hay varios capítulos sobre la vida del Rebe, pero hay un capítulo que me parece muy importante de destacar, que es el que conoce un poco la historia. El Rebe de Lubavitch nunca expresaba una palabra negativa de su boca. Es fascinante, uno tiene acceso a charlas y discursos y cartas y encuentros personales. Siempre era extremadamente cuidadoso en usar la palabra positiva. Él, por ejemplo, decía los alimentos kasher y los que no lo son. No, ni siquiera las cosas que son, la Torá incluso nos dice, el animal que pueden comer, el que es taor, el puro, et asher einenu taor, usa 8 palabras, 8 letras más dentro de la Torá para decirnos cuál es el alimento que tenemos que usar, que es un alimento completamente, podría haber dicho impuro, pero no, decidió decir el que no es puro. Y hay 8 letras más en la Torá, solamente para no usar una expresión negativa. Y así también, este es el Rebe a lo largo de su vida. Bien, el Rebe a lo largo de su vida siempre se expresaba con un tono positivo. Hay varias historias, hay una historia interesante que había un rabino, un shaliach, un rabino en los primeros años, que se llamaba el rabino J.J. Echt. No sé si alguna vez lo llegaron a ver. Él se encargaba de organizar Lag BaOmer. ¿Vieron? Lag BaOmer era la fecha que convocaban a chicos de todos lados y venían 10.000 niños y hacían una famosa, el parade. El parade era cuando pasaban camiones con diseño y mitzvot, y había un desfile con militar y un desfile de personas que pasaban por ahí, y todos los chicos con carteles. Era algo muy grande, muy importante. Y una ocasión, como este rabino, él era encargado de dirigir todo este complejo, este evento, cualquier persona que estaba, él al dirigir el evento se sentía muy responsable, y él en el momento del evento estaba muy ansioso, estaba muy nervioso, porque decía, está mal planificado, y no están saliendo las cosas en horarios, y el camión tiene una rueda medio pinchada, y los chicos hace mucho calor, y hay falta de la policía. Vieron, cuando uno está en un evento, él lo único que veía eran los puntos negativos del desfile. Y estaba medio bajoneado, estaba tipo tirado para abajo, diciendo, uy, ¿cómo lo hacemos?
Y en un momento, el hombre ve que en el momento que el Rebbe entra al desfile, tenía como una tarima y el Rebbe saluda y saluda a los chicos y sonríe, y de repente todo ese peso que él tenía, toda esa sensación de que estaba todo mal y que no iba a funcionar, se calma, se le va y empieza a sentirse mucho mejor. Y empieza a ver que la gente sonríe y que están todos contentos y que le cambió completamente. Entonces, cuando termina el evento, está terminando, se le acerca al Rebbe y le dice, le pregunta si el Rebbe estaba contento, si el Rebbe le gustó, y el Rebbe le dijo, mucho, me gustó mucho lo que vi. Y le da una gran sonrisa y el hombre está más calmado, más tranquilo, y le dije, Rebbe, no sabe. Usted me hizo Aroy Schleppen, me sacó, me arrastró de la sensación que yo tenía. Y el Rebbe le dice, Aroy Schleppen, no, Oivgehoiben. Yo no te saqué, yo no te arrastro, yo te elevé un poco. Y esto quiere decir, la palabra puede ser la misma, pero el Rebbe dice, yo no arrastro a nadie. O sea, no se refería el uso cuidadoso de la palabra. Esa es una palabra importante. De hecho, también, el Rebbe, por ejemplo, no le gustaba que digan una fecha límite, deadline. En inglés se dice fecha límite. Dead significa algo muerto. El Rebbe decía due date. Due date significa fecha de vencimiento que tiene que ver con nacimiento. Cuando una persona nace, en inglés se dice due. Due date es la fecha de nacimiento. Entonces dice, no es la fecha de fallecimiento de algo, no es la deadline, la fecha de muerte del proyecto, sino que al revés, es la fecha del nacimiento. Y uno dice, es un detalle, ¿qué cambia tanto? ¿Cómo lo dice uno? Si lo dice así o si lo dice así. Incluso en hibrid, en cualquier idioma, en inglés, el Rebbe no le gustaba que digan undertake, venir, tomar de abajo. Dice, no, se toma de arriba. Hay palabras que no existían en el vocabulario. Uno dice, pero es lo mismo si lo decís así o asá. Por ejemplo, en esos años, cuenta este rabino que había un hogar para gente mayor que se llamaba The House of the Incurable, la casa de los incurables. Así se llamaba los hospitales paliativos, y el Rebbe dice, no, son casas de recuperación. Lo mismo, el Rebbe le escribió a un profesor que era el director del hospital Tel Shomer, una carta diciéndole que habría que cambiar el nombre del hospital, que no se llame más Beit Holim, cuando uno en hibrid se llama casa de enfermos, sino tenía que cambiarse a Beit Refuá, casa de curación. Uno dice, el concepto es el mismo, pero la palabra es distinta, y la palabra, y en la carta el Rebbe le escribe, dice, cambia la perspectiva de la persona sobre el asunto. Uno deja de mirarlo con desesperanza y uno lo ve como algo de curación. Lo mismo en 1972, si no me equivoco, el Rebbe organizó un encuentro para aquellos veteranos del ejército israelí que habían sido heridos en la guerra, en 1976. Y se reunieron hay un video muy especial que se reunieron todos ahí en el lugar donde era en 770, y el Rebbe entró al lugar y dijo, en el diccionario ustedes los llaman Nejim. Nejim es una persona discapacitada, veteranos discapacitados, pero yo propongo el cambio del vocabulario y llamar Metsuyanim, personas excepcionales, porque una persona que puede tener una discapacidad en algo puede ser excepcional en otro punto. Y lo mismo también, hemos cambiado, la sociedad incluso hoy en día es más común que se use otra expresión, pero en la época de antes, cuenta este hombre que a una persona le escribió al Rebbe diciendo que iba a hacer una casa para chicos retrasados mentales. El Rebbe dijo, prefiero la expresión chicos con necesidades especiales, o chicos especiales. Entonces, cambia la palabra y cambia todo el concepto. Hay una nota interesante, no sé si escucharon la famosa canción, Mashiach, Mashiach, Mashiach. La famosa canción se hizo popular, todos los casamientos, todos los bar mitzvah. Es muy común. La canción está basada en uno de los 13 principios de Maimónides. 13 principios de Maimónides que dice, Anima Amin, yo creo, Bemunash Leima, con fe completa, Bebiata Mashiach, en la llegada del Mashiach,
Y Maimónides sigue diciendo, Beafal Pishe Itmamea, a pesar de que se demore, Im Kol Sea Hakelok, a pesar de todo eso lo voy a esperar. Había una canción que se había retomado desde la Shoah, Anima Amin, que cantaban la Anima Amin, y el Rebbe muchas veces en los Fabrengens, en el templo, en la reunión, cantaban esa canción. Y a veces está el audio cuando el Rebbe cantaba. El Rebbe cantaba Anima Amin Bemunash Lemayo, creo con fe completa en la llegada del Mashiach. Y cuando llegaba la parte, a pesar de que se demore, el Rebbe tarareaba y no pronunciaba esas palabras. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a hablar de lo negativo, aunque sea que se demore? No pensemos en que se va a demorar. Pensemos solamente en que yo creo con fe completa que Él va a venir. Incluso en el punto de una canción, ser cuidadoso en esta expresión de palabras. Había una vez un hombre que se le fue a quejar que tenía un hijo que se le iba del camino y era problemático y no podía encauzarlo y estaba con ciertos problemas. Y de repente el hombre hace un suspiro y dice, es difícil ser un judío. La famosa expresión, el Rebbe le dijo, ahí está la clave de todo el problema. Es bueno ser un judío. Si vos decís, es difícil ser judío, ¿qué querés que tu hijo mame? ¿Qué querés que tu hijo aprenda? Y es bueno ser, es bueno, no puedo decir que es algo duro, algo fuerte. Ahora, todo este concepto tiene que ver también con la frase que había una vez el tercer Rebbe de Chabad, el Tzemach Tzedek. Había una vez un hombre que vino con un problema y tenía un problema bastante grave, entonces fue en una audiencia privada con el tercer Rebbe de Chabad, el Tzemach Tzedek, y el Rebbe le dijo una frase que después se hizo slogan y se hizo remeras y se hicieron banners, que es Trach gut wird sein gut. Pensá bien y va a estar bien. Tenés que pensar bien y va a estar bien. Esa es la actitud, esa es la mentalidad. Siempre focalizarte en el lado positivo. Ahora salió un libro nuevo, también sobre el Rebbe, que se llama, está en inglés y está en español, todavía no salió impreso, pero lo pueden encontrar en la página de chabad.org, que se llama Sesgo de Positividad. Sesgo de Positividad, que es un libro que nos cuenta justamente, hay un capítulo, el capítulo de ahí de ese libro, que es muy completo, el capítulo 10, dice la inusual selección de palabras que tenía el Rebbe. Entonces, bueno, están estas historias, pero es todo un concepto, todo este libro lo que nos viene a contar es que todos en la vida tenemos un sesgo. El que dice, no, yo soy objetivo 100%, nadie es objetivo 100%. Todos somos sujetos de algo, somos sujetos de la influencia. No hace falta ir muy lejos, uno prende la televisión un rato y de repente dice, me siento horrible, está todo mal, está la cantidad de personas que están esto y los contagios y la situación. Y la televisión, en vez de traer a veces calma a la persona, lo deja más ansioso, más preocupado, más... se tiene que desintoxicar un poco. Si uno se pasa mirando la televisión, la noticia demasiado tiempo, la cabeza ya dice, me agarra angustia, me agarra desesperación, me agarra... No, las noticias hay que saber, hay que informarse, pero esa tendencia de hablar de solamente las cosas negativas es un sesgo, hay un corte, hay un recorte que eligen específicamente hablar solamente sobre lo negativo. El Rebbe decía, hay que hacer un sesgo, pero en lo positivo. Incluso el Rebbe estaba en contra de usar la palabra Shoah, usar la palabra holocausto. Holocausto se refiere a algo que se quemó completamente. El Rebbe dice, estás decretando la defunción del judaísmo, cuando el judaísmo es algo vivo y algo fuerte, entonces no es precisa esa palabra, es incorrecta. Y por eso también, incluso cuando alguien escribía de hacer un memorial, algo en memoria o hacer un monumento, en una ocasión había un primo del Rebbe, se llamaba Yitzhak Schneerson, que dice, quiero hacer un monumento para los caídos, para el mártir, los mártires del holocausto, aquellos hombres desconocidos, el mártir desconocido, sin nombre. El Rebbe dijo, tenés
cientos de miles de mártires con nombre y apellido que viven en el mundo, sería mejor invertir todo ese esfuerzo y toda esa energía en aquellos que están vivos. O sea, a pesar de que el Rebbe pasó el holocausto, no se quedó. Hoy en día hay muchas personas que les quedó su judaísmo solamente una visión de que nos salvamos del holocausto y todo el tiempo está presente y todo el tiempo estamos lamentándonos. Y el Rebbe dice, es al revés. Tenés que dar vuelta a ese pensamiento. Tenés que usar las palabras. No es... el Rebbe en una ocasión, en una carta, le escribió a una persona que le dijo justamente que era un sobreviviente, y el Rebbe dijo, yo también soy un sobreviviente, y mi mamá, y mi primo, y mi hermano, pero el Rebbe nunca hizo foco en eso, sino que hizo el foco en la alegría de una mitzvah, en ver lo positivo de la situación. No somos judíos porque nos salvamos del holocausto, somos judíos porque tenemos cosas positivas para ver, tenemos algo muchísimo más importante. Y por eso es tan importante lo que hablamos al principio, poder leer entre líneas, poder comunicarnos correctamente. De hecho, ahora estamos todos viéndonos a través de una pantalla, de una, no sé, yo tengo una laptop, una computadora, cada uno en su hogar, un iPad, un iPhone, un teléfono, una computadora de conexión. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasaría, qué va a pasar de acá, Mashiach si Dios quiere va a venir antes, pero de acá a 10 años o 15 años, ¿podrían seguir usando la misma computadora? ¿Cómo vemos hoy en día esta computadora? Vamos para atrás. Una computadora de hace 20 años, puede estar funcionando perfectamente, puede tener todos los cables, enchufarse y tener todo, pero quedó obsoleto. Lo que yo veo ahora en esta computadora no es solamente una carcasa de plástico, una carcasa de los componentes, sino que yo veo, hay un sistema detrás que funciona para que todo esto podamos comunicarnos. O sea, las programadoras, el Internet está hecho para que esta computadora pueda recibir ese Internet. Y el Windows es un Windows que puedo comunicarme con otras personas a través de ese Windows. O el sistema que estoy haciendo es adaptado a la realidad que yo estoy viviendo ahora. Y la cantidad de memoria es suficiente para que yo pueda comunicarme. Pero ¿qué pasa con una computadora vieja? Puede estar funcionando bien, pero quedó anticuada, quedó sin funcionar, tiene poca memoria o poca conexión, y a pesar de que esté todo bien, no se puede comunicar. ¿Por qué? Porque esto es una rama de un gran árbol. El hecho de poder comunicarnos solamente es lo que yo veo en esta computadora. Yo no veo solamente un pedazo, la parte física. Y en las personas tampoco vemos la parte física. El ser humano ve en la persona la información, ve lo que el otro transmite. No ve solamente el cuerpo, no ve solamente, como yo en esta computadora no veo el cuerpo, yo veo en esto una herramienta, una utilidad. Y así en el resto del ser humano, cuando ve algo, ve su utilidad. No sé si a veces vieron que buscamos siempre, si alguna vez uno está en un bosque o en algún lugar y ve un árbol que tiene cara de persona, y tiene dos ojos y tiene una mueca, parece que tiene una mueca, uno ve el sentido de las cosas, no es solamente los objetos. Y así como no vemos los objetos, es necesario poder ser preciso y describir en palabras lo que nos está pasando. Por ejemplo, en estos momentos de cuarentena, de momentos difíciles, y cuando dijimos al principio, cuando uno le agarra una ansiedad, un poco de desesperación, o como pasó en ese momento el pueblo judío en el desierto, que tenían pánico, tenían miedo de lo que iba a pasar, entonces no podían expresar con palabras la imagen completa. Y por eso a veces uno dice, cuando me pasa algo pero no sé lo que me pasa algo y no lo puedo expresar en palabras, o tengo cierto problema con esta persona, o con una relación, o con un familiar, o con un amigo, y no sé decirte qué, y eso me genera angustia, eso me genera ansiedad. Hay que ser preciso en las palabras. Así como decimos, esa confianza que existe en que yo pueda usar esta computadora para poder conectarme, porque hay muchísimos componentes dentro del mundo para que esa comunicación pueda fluir,
así también es necesario que yo sea muy preciso en describir qué es lo que me está pasando. Y a veces cuando uno trata de resolver un problema, tenés que buscar la manera de encontrar las palabras justas para describirlo, y después de describirlo vas a poder analizarlo y resolverlo. No sé si les pasa a veces que tengo un día muy cargado, tengo un día lleno de cosas, no sé por dónde empezar. Uno dice, no sé tengo 1000 cosas en la cabeza, no sé por dónde empezar. Entonces agarrás un lápiz y un papel y empezás a escribir, y al final no son 1000 cosas, son 4 cosas que estás medio desesperado porque no sabes cómo la vas a resolver o cómo va, o cuánto tiempo te va a tardar, pero una vez que lo pusiste sobre un papel, una vez que lo bajaste a palabras, no sentís un alivio, decís, bueno, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Ahora ya sé lo que me estaba molestando, ahora ya sé lo que no me dejaba pensar, porque en realidad yo estaba pensando en una cuestión de un trámite, pero lo que me está pasando de verdad es un problema más profundo, o es una situación, o son 3, 4 cosas, pero si las puedo bajar a la palabra, es el inicio de poder resolverla. Por eso, también en la comunicación, si yo tengo una palabra positiva hacia la otra persona, puedo ayudarlo a construir, puedo ayudarlo a hacer, puedo ayudarlo a desarrollarse. Y una palabra negativa que yo le diga a esa persona, lo puedo destruir, lo puedo tirar abajo, le puedo decir, ¿cuántas veces, a veces uno hace memoria y dice, yo quería hacer, no sé, siempre me gustaba pintar, ¿y por qué no pintaste después? ¿Te gustaba tanto pintar cuando eras chico? Y porque tenía un profesor de pintura que una vez le mostré un dibujo y me dijo, qué horrible ese dibujo, y ya me quedó en mi imagen que lo que yo hacía estaba mal y quedé condicionado, y ahora a veces es difícil encontrar cuál fue la frase que te dio fuerzas para construir y cuál fue la frase que te tiró abajo. Pero es fundamental de nosotros hacia otros buscar siempre el punto positivo, buscar siempre la palabra justa para dar ánimo, para dar energía. Y yo creo que ahora también en esta situación tenemos que poder describir con claridad lo que nos pasa, buscar el sesgo positivo en las palabras y darle el cambio, darle la fuerza positiva que esto necesita. Entonces es interesante que, bueno, esto hay algo interesante en una ocasión, en 1928, a ver, en 1928, el Rebbe le envió una carta a su suegra, a la que sería su suegra, a la esposa del Rebbe anterior, y en la carta, la fecha que decía en la carta era 9 de Av, víspera el 8 del mes de Av, o sea, era esta fecha. Y uno diría, bueno, el 8 de Av, día de las 3 semanas, pero el Rebbe puso carta fechada el 8 de Av de 1928, que sería Taf Reish Pei Zain, 5788, Erev Tisha B'Av, víspera de Tisha B'Av, día del nacimiento del Mashiach. O sea, en vez de decir es el día de Tisha B'Av, hay una pieza del Talmud que nos dice que en una ocasión había un hombre, había un campesino que estaba con su vaca y la vaca mugió, y el hombre dijo, se ha destruido el templo de Jerusalén. Pasaron algunos minutos y la vaca mugió de vuelta, y el hombre dijo, ha nacido el Mashiach de Israel. O sea, uno puede ver los dos lados del vaso, ¿vieron? El vaso lleno y el vaso vacío. Y el énfasis, el enfoque principal uno tiene que tener en basarse en el lado positivo. Ahora, podemos hacernos una pregunta. Si yo voy a enfocarme siempre solamente en el lado positivo de las cosas, y solamente voy a ver lo positivo, ¿no es un poco naif? ¿No es un poco inocente? ¿No hay una realidad que está pasando detrás que
no puedo evitarla. O sea, ¿cómo? Hay algo dentro de la psicología, hay una rama completa de la psicología que se llama psicología positiva, que justamente habla de buscar siempre el lado positivo y buscar, pero hay dentro de la psicología hay otra rama que discute con ese pensamiento de buscar siempre lo positivo y dice, si estás siempre pensando en lo positivo, probablemente te vas a frustrar. Porque si uno dice va a estar todo bien y va a estar todo hermoso y solamente piensa bien y va a estar bien, entonces, ¿qué pasa si las cosas no salen como yo pensaba que iban a salir? Y muchas veces no salen, y muchas veces tenemos desafíos, y muchas veces es interesante que si escuchamos lo que dijeron nuestros patriarcas en Mitzrayim, en el desierto, esa noche de Tisha B'Av, que dijeron, porque Hashem nos odió, nos sacó de Egipto y nos lleva a la tierra de Canaán. Está bien. Uno dice, no, ¿cómo dijeron eso? Pero es muy fácil decir eso porque tenemos todos el diario del lunes, que llegaron a la tierra de Israel y conquistaron la tierra de Israel y después vivieron tantos miles de años. Pero, ¿qué pasa si uno se pone en esa situación? Imagínate que te venían explicando lo bueno que iba a ser la tierra de Israel y cuando llegan los espías con el reporte dicen, está lleno de gigantes, está lleno de peligros, está lleno de la situación. Uno tiene que entender que ellos también estaban pasando un momento de incertidumbre. Y puede ser que eran realistas, no optimistas, no pesimistas, realistas. ¿Qué camino uno tiene que tomar? Y es fácil decir sobre otro lo que está pasando y decir, no, ¿cómo no obtuvieron fe en ese momento? Tenían que haber tenido fe, tenían que haber creído, pero este es un poco el punto para la Torá, para el judaísmo, y la frase que dijo el Rebbe Tzemach Tzedek, de decir, piensa bien y va a estar bien, no es un slogan. Porque si uno se pone a pensar que solamente pensando bien va a estar bien, y se va a chocar con una realidad que no es la realidad que él esperaba, entonces se va a sentir mal, y se va a frustrar, y se va a decir, no era como me dijeron, no era como yo esperaba. Entonces, ¿cómo podemos asegurarle a alguien de decir, mirá solamente el lado positivo? ¿Que no puedo mirar el lado negativo? ¿No puedo ser cuidadoso? O por lo menos, mirá, si me preparo para lo peor y llega lo peor, por lo menos estaba preparado o estaba advertido. Pero el punto es que la frase, Trust Good, Betzайн Good, pensa bien, va a estar bien, no es solamente un slogan, no es solamente una actitud inocente que uno tiene que mirar la vida y no darse cuenta nada de lo que está pasando alrededor, sino que uno a través de su palabra y a través de su pensamiento puede transformar la realidad. Este es el poder que tenemos. Para el judaísmo, para la Torá, no se trata de creer una cosa y simplemente que vos creas eso, encerrate en una burbuja y ya está. Se trata de una transformación de las cosas. Si uno dice, ¿cómo puede ser esto? Y este es el concepto conocido como bitajón. Bitajón no es solamente la seguridad de los templos, que hay bitajón en la puerta, sino que bitajón es tener seguridad. ¿Qué significa tener seguridad? Hay una diferencia entre tener emuná, tener fe, y hay una diferencia entre tener bitajón, tener confianza que esto va a ser así. Tener confianza absoluta que lo que yo piense, si yo pienso bien, las cosas van a solucionarse para bien, que las cosas van a encaminarse para bien, eso es no solamente un aliciente, un placebo para que yo me sienta mejor, sino que es un poderoso transformador de la realidad. Y esto es un poquito también que algo que tenemos que pensar sobre, uno dice, ¿cómo fue que ellos cuestionaron a Hashem en ese momento con palabras tan duras? Y de hecho, nosotros decimos, ¿qué es la vida en sí? O sea,
¿Por qué ellos podrían haber dicho, cuál era el argumento central que Rashi nos comenta? Dice Rashi, nos sacaste de Egipto, que era una tierra fértil, y nos estás llevando a una tierra seca. Nos estás llevando a una tierra que no crecen las cosas ahí, que hay que sembrar y rezar para que llueva. Entonces, visto desde el punto de vista geográfico, la queja tenía lugar. Tenía un argumento para decir. Y el punto es que tenemos que entender que el desafío es parte del fortalecimiento de la vida. Y el desafío no es parte del hacerte mal. Y este es el concepto que... El argumento es, la pregunta de ellos fue, porque Hashem nos odia, nos sacó de Egipto. Y la pregunta sería, cuando un padre le dice no a un hijo, ¿lo está odiando o lo está queriendo? ¿Lo está queriendo mejorar o lo está...? Porque tenemos dos modelos de padre. El modelo de padre que le dice no a las cosas que le tiene que decir que no, y hay un padre que le dice sí a las cosas que tiene que decir que no. Y uno de los chicos va y dice, no, pero mi papá todo lo que yo le pido me lo da. Y cada vez que va de viaje vuelve con una valija llena de regalitos para todos. ¿Y alguna vez te dijo no? Nunca. ¿Le hizo un favor ese padre a su hijo? ¿O lo dejó sin preparación para la vida, sin desafíos para la vida? Porque la vida no se trata solamente de momentos fáciles, la vida se trata de momentos significativos. La vida se trata de superar los desafíos, la vida se trata de pasar la prueba, de arar la tierra, de pedir por la lluvia, y por eso también, esto era lo que le dijo Moshe, confíen, tengan confianza, así como salieron de una situación difícil, van a salir de esta, transformen las palabras en cosas positivas. Hay mucho negativo para ver en la vida. Si uno quiere ver lo negativo de la vida, tiene razones para hacerlo. El Rebbe tenía razones para ver el holocausto como una realidad, porque lo sintió en carne propia. El Rebbe tenía frente a sus ojos siempre la elección de usar la palabra negativa o buscar la vuelta para transformar la palabra negativa en algo positivo. ¿Y qué pasaba cuando uno cambia eso? Puede cambiar cosas. Puede hacer que los hospitales no se llamen más casa de enfermos, que se llamen casa de curación. Puede hacer que las personas que tienen dificultades o discapacidades no verlas como personas con discapacidades, sino personas extraordinarias. Puede hacer que el judaísmo no sea algo difícil, sino que sea algo good, algo bueno. Todo, la diferencia es una diferencia de palabras. ¿Qué palabras usás para cambiar tu realidad? Si vos vas a elegir palabras negativas, tu realidad se va a transformar en algo negativo. Si vos elegís palabras positivas, buscar palabras precisas que describan cómo puedo encontrar en esta situación algo positivo. Y esa es también nuestra tarea en esta situación actual. Estamos en plenos 9 días, en plena pandemia, en plena cuarentena. El desafío es difícil, estamos en la mitad de la parte difícil. Va a llevar un gran esfuerzo de nosotros para elegir las palabras positivas, para salir adelante, para encontrar lo bueno de lo que aparenta ser malo y para enriquecernos, porque la vida no es algo fácil, sino que es algo con sentido, con propósito, y que Tisha B'Av no sea el día de la destrucción del Beit HaMikdash, sino que sea el día del nacimiento del Mashiach. Así que bueno, esperemos que cada uno podamos tomar de estas devarim, de estas palabras y transformarlos en realidades para todos nosotros. Bueno, muchas gracias.